Si le parece y nos lo permiten, vamos a empezar con Francia, con lo que está ocurriendo en nuestro país vecino, porque desde luego las imágenes que les hemos mostrado, un pequeño extracto en la introducción del programa, son francamente preocupantes. Fíjense que la cadena CBN ha relatado recientemente una realidad que se está viviendo en algunas zonas del país galo, conocidas como no-go zones, ¿no?, que son precisamente zonas de no paso. En ellas relatan los reporteros, los periodistas, imágenes como las que ven: ataques de inmigrantes musulmanes contra los nativos franceses. Una realidad ante la que ahora analizaremos también la respuesta del Ejecutivo de François Hollande, que desde luego parece indiferente. De ahí que probablemente la segunda vuelta de las elecciones francesas sea entre los republicanos, el partido de la derecha, y el Frente Nacional, y la izquierda no tenga nada y no pinte nada en la recta final de los comicios, entre otros motivos por las imágenes que van a ver. Franceses de raza blanca siendo golpeados por bandas de inmigrantes musulmanes. La violencia puede tener lugar en cualquier parte y pasarle a cualquiera, y por muchos motivos, pero en algunas partes de Francia ser blanco se ha convertido en algo especialmente peligroso. Hay partes de Francia en las que los nativos franceses no son bienvenidos, al tratarse de barrios considerados por inmigrantes musulmanes como su territorio, y en el que los blancos solo entran bajo su responsabilidad. Los franceses las llaman zonas urbanas sensibles, zonas a las que no ir, zonas en las que la policía o no entra o no logra hacer cumplir la ley, pequeños califatos dentro de la propia Francia. Esto es así porque hay zonas enteras del país que están en manos de traficantes de drogas, bandas e imanes. Este es el informe que sostiene que 1 de cada 5 franceses ha sido víctima de insultos racistas o algo más grave. Algunos casos incluso han llegado a juicio. Algunos de los que lanzan ataques contra los blancos lo hacen en nombre del Islam, es decir, ni siquiera hablan árabe, pero sí usan el Islam como bandera. Esto es una realidad para este joven francés llamado Max, atacado más de una vez por inmigrantes y con un moratón en el ojo tras su último encontronazo. Max tiene acento americano por haber vivido en Estados Unidos, pero es francés y milita en Generación Identitaria, un movimiento en defensa de la cultura francesa y de su identidad blanca. Estas imágenes muestran a militantes de Generación Identitaria en labores de patrulla de vigilancia. Al ignorar la problemática de los ataques de inmigrantes contra blancos, el establishment francés y los medios lo único que hacen es que cada vez más franceses se fijen en grupos como ellos en busca de protección. Pero mirar para otro lado no es el único problema, sino la promoción del Islam más radical por parte de la izquierda, y por una buena razón. Los musulmanes se han convertido en un importante caladero de votos de la izquierda, con un 90% que votó por el socialista Hollande en las pasadas elecciones. Bueno, y además, también lo que les contaba, hay una asociación, un grupo de mujeres que se llama la Brigada de las Madres, que, digamos, de alguna busca restaurar el orden social, que se respeten los principios de la República en estas zonas, con estas imágenes que no son inventadas, que están ocurriendo. Pues dicen que efectivamente que en estas zonas las mujeres que están perdiendo sus derechos porque desde los hombres musulmanes se los están, digamos, directamente robando. Bueno, enseguida escucharemos a Marion Le Pen, que ha denunciado también estas situaciones, y veremos qué es lo que puede hacer el Frente Nacional. Pero no sé, pese a que es Francia, las imágenes, desde luego, Fernando, no sé qué te parecen, pero es nuestro país vecino, pero esto, vamos, es francamente alarmante. Bueno, esto ya sucediendo hace mucho tiempo. Esto no es de ahora. Hay zonas en las grandes ciudades francesas en donde se han creado unos guetos en los que la policía no entra, y por supuesto los franceses blancos, los franceses europeos tampoco. Donde se ha impuesto la Sharia y donde bueno, el modo de vida que han implantado es un modo de vida islámico que está en manos de una serie de personas que constituyen grupos mafiosos y que se encargan, pues, de todo lo que sucede allí en el plano social, político, cultural, y que están absolutamente al margen del país, ¿no? No es una disfunción del sistema, es una consecuencia del sistema. Es la consecuencia de la sociedad multicultural que se ha impuesto desde las instancias de la Unión Europea. Es la consecuencia de un proyecto deseado, querido. Es la consecuencia de lo que se ha venido proyectando desde hace décadas y que en los últimos años ha sufrido un impulso particularmente fuerte. Es la consecuencia de que se está a favor y que se está impulsando la construcción de la sociedad multicultural. ¿Y qué es lo multicultural? Porque hay gente que no entiende bien qué es lo multicultural. Lo multicultural es
el crecimiento de sociedades en un mismo territorio que la sociedad de acogida, el crecimiento de sociedades con valores distintos, diferentes, contrapuestos, en muchos casos contrarios, como es el caso del Islam en Europa. Eso es el multiculturalismo, no es que vengan 3 señores a trabajar, cuidado, es que se erija una sociedad paralela a la sociedad de acogida, que funciona con sus propias normas, que, como digo, en muchos casos son contrarias a las normas de esa sociedad de acogida. Naturalmente, en esto hay muchos intereses y se ha dicho públicamente. La emigración absolutamente desbocada, la emigración de los desplazados procedentes del Próximo Oriente y del norte de África, está teledirigida y persigue unas finalidades determinadas. Fundamentalmente 2. Una finalidad que es la de terminar con la identidad, y es una finalidad querida y buscada, denunciada por el presidente de Hungría, por Viktor Orbán, y aceptada por la persona que fue acusada de promover esa inmigración, que fue el señor George Soros, aceptada a título de gloria por él. Por tanto, no estamos hablando de ninguna extraña conspiración, porque ya me veo venir a mis clásicos. Estamos hablando de cosas de las que se está hablando de forma absolutamente abierta. Abierta, cuidado, en determinadas instancias, porque los medios de comunicación, en absoluta connivencia con quienes impulsan esas políticas y en absoluta connivencia con las instancias políticas de la Unión Europea, los medios de comunicación han impuesto el silencio. Hace unas fechas, no muchas, no hará 15 días todavía, un periodista francés conocido denunciaba públicamente que en su medio no les dejaban, y les daban instrucciones a tal efecto, no les dejaban dar el nombre de los que cometían todo ese tipo de delitos, entre ellos numerosas violaciones. Todos recordamos que hace menos de un año hubo violaciones masivas en distintas ciudades de Centro Europa y que sistemáticamente en Alemania, en Austria, en Suiza, y sistemáticamente la prensa cayó todo ese tipo de delitos y de violaciones, las silenció durante más de una semana. Gracias a que existe Internet, se pudieron, en fin, poner en negro sobre blanco y la gente pudo estar informada de todo lo que sucedía en Europa, o al menos de una parte. ¿Pero la quiénes policía eran los violadores? Que no lo ha dicho. Los violadores eran los mal llamados refugiados, realmente desplazados procedentes del Próximo Oriente, que realizaron las acciones de forma masiva. Naturalmente, eso también tiene una correlación, perdóname un momento, Gonzalo, una correlación con determinadas actitudes políticas que también se van buscando de forma complementaria. No caigamos en explicarlo por el cínico móvil crematístico, pero tiene también su correlato económico y se trata de inyectar masa laboral que deprima los salarios, en lo cual están todos metidos en este asunto, como también Angela Merkel reconoció públicamente cuando planteó que se eliminaran los salarios, el salario mínimo para los primeros empleos, y dijo públicamente que esto se debía a la presencia de los inmigrantes. Hay barrios enteros en toda Europa, no solo en Francia, en toda Europa en donde se está haciendo esto. Se están disparando los delitos y las violaciones y los medios no informan de esto. Luis Salvador. Bueno, aquí yo quiero separar dos cosas, ¿no? O sea, cuando yo veo esas imágenes, como es normal, te provocan indignación, te provocan una reacción además de que hay que defender los derechos humanos, incluso en un país civilizado que se supone que es garante de los mismos. No se pueden consentir ese tipo de situaciones. Hay que ir al centro de cualquier situación que se esté produciendo, buscar las causas y erradicarlo y no permitirlo de ninguna manera que se conculque la ley en nuestro país. Pero lo mismo que digo todo eso, y que repito, lo que está sucediendo es muy grave y hay que atajarlo, y como bien ha dicho, o sea, precisamente mi amigo que ha intervenido ahora mismo, en Francia ha habido barrios donde se han nucleado en torno a argelinos, etcétera y tal, y lo vimos cuando la quema de coches en su momento, cuando Sarkozy, o sea, los incidentes que se fomentaron, y se ha demostrado que en Francia se equivocaron cuando empezaron a crear guetos donde había personas o sea, al final de la misma religión, donde se desplazaban y donde al final les era más cómodo tenerlos allí recluidos, y al final lo que han terminado siendo son bombas de relojería. Eso es una cosa. Y otra cosa distinta es que si nos vamos a Estados Unidos, donde la inseguridad también es absolutamente desbordante en cualquier ciudad normal y sobre todo donde no se puede salir a partir de cierta hora con la tranquilidad por la gran mayoría de las calles de ciudades absolutamente civilizadas, donde existen guetos también, donde también hay droga, donde también hay mafias, donde también, o sea, se castiga incluso a los blancos, en Inglewood, en Los Ángeles, en un montón de sitios, y donde también a estas alturas de la vida yo lo que nunca voy a hacer es legitimar a gente también de extrema derecha que entienda que se tiene que tomar la justicia y ser justicieros y ser los que garanticen la seguridad para que a partir de aquí no podamos ser invadidos por no sé qué hordas. ¿Qué es lo que entiendo y defiendo?
que lo que hay que garantizar primero cuando se habla de multiculturalidad, me parece que multiculturalidad es Estados Unidos, donde hay muchísima gente de muchísimas culturas y están demostrando que todos quieren a su bandera y que todos quieren a su país y que luego habrá gente buena, mala y regular, como en todos los sitios. Pero me parece que si nos confundimos de mensaje, nos podemos estar deslizando a terrenos también en este sentido peligrosos, donde desde luego ni yo ni Ciudadanos vamos a entrar y desde luego Le Pen no va a ser nuestra referencia de cuáles son las soluciones que se tienen que buscar en Francia en la vida. Otra cosa distinta es que eso que hemos visto hay que erradicarlo y que hay que no consentir que se produzca y que ha habido 1000 errores en la política de inmigración que hay que conseguir atajar, ¿no? Julio. Yo en este caso concreto voy a discrepar un poco, solo un poco con Fernando. Es decir, creo que el problema que tiene realmente Francia en su política de integración no es precisamente haber pecado de excesivamente multiculturalista, sino realmente el modelo que aplicó de asimilacionismo puro y duro. Es decir, hay una película que se llama Lehen, de Matthew Kossovich, en el que se ve cómo dentro de una de estas banlieues se va generando un clima de odio entre varias personas que son de esta tercera generación. Es decir, esa primera generación llega, renuncia absolutamente todo para considerarse francesa, por unas promesas que se le hacen de que va a ser considerada ciudadano con los mismos derechos. La segunda generación, por una serie de situaciones, en muchas ocasiones achacables a ellos mismos y no achacables tampoco al Estado, falla estrepitosamente, no se integra. Y la tercera, completamente abandonada, se radicaliza y cae en brazos de grupos radicales, de una vuelta a los orígenes, de un islamismo completamente exagerado que termina pasando por encima. Es decir, sí que el problema en un momento dado es abrir las puertas esperando que simplemente con que digan que van a renunciar absolutamente a todo y que no se haga un seguimiento van a poder ser ciudadanos de pleno derecho. Ellos se agüetan en una serie de barrios concretos. Allí se va generando un caladero bastante importante de odio hacia todo aquello que ellos atribuyen que viene de fuera de ese barrio. El Estado me ha fallado, el Estado no funciona, los blancos son los malos, y a partir de ahí empiezan a atacar todo lo que viene por delante. Es decir, atacar, agredir y pegar. Atacar, sí, pero atacar completamente. Pero como decía Fernando, no es una situación que veamos que viene de ahora. Con el tema de las banlieues llevan más de 20 años dando problemas, teniendo incendios, ataques con la policía, agresiones continuadas, y es por un y reconocido a nivel internacional, un mal planteamiento a nivel de la inmigración y a nivel de la integración. Es decir, se mueven en dos vectores: el vector completamente multiculturalista que se aplicaba en Inglaterra, que ha terminado generando sociedades completamente paralelas y que no se tocan. Es decir, no respetan ni las mismas fiestas, tienen fiestas completamente independientes, no tienen por qué cumplirlas, y les ha llevado a problemas también de inmigración y de integración bastante gordos. Y el modelo francés, que por cierto, creo recordar que en Cataluña pretendían aplicar exactamente el mismo modelo con una ley de integración que pretendía desarrollar, y que ya había varios estudios que decían que iba a fracasar estrepitosamente como había fracasado en Francia. Bueno, entonces la pregunta, Cristina, Román, y el resto de la mesa, ¿qué hacer? ¿Qué se puede hacer? Porque desde luego el gobierno socialista de François Hollande poco está haciendo porque lo permite y parece que mira hacia otro lado. Vamos a ver, yo no sé, para mí lo que va a ocurrir en Francia va a ser el repunte todavía con más avidez de Le Pen, que para mí es la que ganará las próximas elecciones. Eso en primera instancia. Pero a mí, en lo que respecta, por ejemplo, a España, hay algún problema que me preocupa también, ¿no? Y es el tema de la corrección política y cómo se está permitiendo que se ataque la religión cristiana. Es decir, cuando tú casi criminalizas al cristianismo, que es inherente a la cultura española, y estás premiando, estás subsidiando, estás, no sé, por ejemplo en Valencia, ahora mismo 532 euros a los inmigrantes ilegales que lleven un año censados. No sé cómo van a censar inmigrantes ilegales, pero bueno, esto crea un evidente efecto llamada. Y por otra parte, no solamente el tema de la corrección política, el multiculturalismo es una trampa impresionante detrás de la cual hay muchísimas asociaciones que están subvencionadas, muchísimas asociaciones que además muchas veces no trabajan en pro del inmigrante, como puede ser, por ejemplo, Cruz Roja, que se presenta en los cayucos, se hace la fotografía en los cayucos y después cobra 600.000 euros al año por llevar los CIEs de Valencia, de Barcelona y de Madrid, ¿no? Y después es la criminalización de la policía, de las Fuerzas Armadas.
de la Guardia Civil en Ceuta y Melilla, que aparentemente, y según la izquierda, se pasa la vida maltratando a los inmigrantes, cuando son los primeros que les ayudan a toda costa. Y por otra parte, lo que está ocurriendo en los CIES. El tema populista de que de repente se presenten a hacerse la foto Irene Montero, Joan Ribó, Pablo Iglesias, etcétera, etcétera, se pasen una hora allí y se vayan. Cuando es la policía la que están abriendo la cabeza a argelinos y demás inmigrantes. Y esto no se puede decir, porque encima se lo dices, eres xenófobo. O sea, tenemos un doble problema. Román. O sea, en Francia, yo creo que Francia tiene que ser un elemento importante de observación porque tiene una realidad diferenciada. En Francia no había una comunidad musulmana, lo que había una gran población musulmana, que eso es muy distinto. Es decir, por eso las políticas de integración y de multiculturalidad son un fracaso, porque lo que estamos viendo ahí que agreden son franceses, no son inmigrantes. Es que son franceses que han nacido en Francia y que son de tercera generación franceses. Hay que saber que en las fuerzas de seguridad, en los cuerpos dedicados a la seguridad en Francia, hay más musulmanes entre la policía, la gendarmería y las fuerzas del ejército que en Al-Qaeda. Entonces, claro, los que tienen que implementar el cumplimiento estricto de la ley están mezclados con los que están en este momento saltándose la ley. Por eso, el seguir planteando, cuando un país es plural, en Estados Unidos no hay estas políticas de multiculturalidad y de integración. En Estados Unidos conviven más de 56 etnias, en las que además el cine americano es universal, pero cuando hacen una película no es del director manchego, es que lo tienen que ver 56 etnias en el país, y cuando lo entienden 56 etnias quiere decir que lo entiende y le gusta a todo el mundo. Entonces, el problema de Francia es que ahora intenta resolverse un problema de diferenciación religiosa y de fracaso social como si fuera un problema de integración o multiculturalidad. Y ese es el gran fracaso de la situación que están teniendo, pero no saben cómo abordarlo, porque lo que hace falta es que se cumpla la legalidad, porque si algo hay en Francia son leyes igualitarias. Y es un ejemplo clarísimo, que nadie quiere hacer la pregunta en voz alta, de si no será que todo este extremismo de extrema derecha o populismo también, o de extrema izquierda que está surgiendo en Europa, no es fruto del fracaso para las necesidades actuales de la sociedad del modelo socialdemócrata. Es decir, todos los barrios obreros de Francia, que antes votaban socialista, hoy votan Le Pen. ¿Por qué? Porque las soluciones socialdemócratas a esas necesidades de todo ese tipo de población se ha visto desbordada y se han ido a la radicalidad. O a la radicalidad de lo que supone Le Pen, o a la radicalidad de lo que supone el islamismo. Porque son los dos espacios de radicalidad como oferta de pensamiento y de vida que uno tiene en Francia. Y si me permites un dato... Y uno es religioso y el otro es político. No es la extrema derecha la que está atacando a los inmigrantes, no. Sino, por ejemplo, Tsipras, el que está urgiendo a la Unión Europea para pegarle una patada en el culo a cada inmigrante que llega camino a Turquía. Y por ejemplo, Pablo Iglesias, el que está votando con Le Pen en contra de la libre circulación de personas. Claro, pero lo que hay que plantearse es el problema del modelo, porque otra cosa es que hoy te han llegado 2 millones de refugiados, se te montan en un gueto, se te montan en una colonia y ahí tienes un problema, porque ahí no ha habido ni procesos de integración ni procesos legales. Pero es que de lo que estamos hablando es que de franceses están persiguiendo y pegando a franceses, de franceses de tercera generación, crecidos en la liberté, igualité y fraternité, que además en Francia toda la integración de los argelinos, marroquíes, etcétera, por ser sus colonias, lo han hecho con una naturalidad apabullante. Lo que pasa es que ahora se está dando ese fenómeno, entonces lo que hay que preguntarse es por qué, y no es por los problemas que tienen otros países, sino que es por el fracaso del modelo social y del modelo político que ha habido en Francia durante los últimos bastantes años, donde mayoritariamente ahora el socialismo. Un segundo, que tenemos que, oye, la publicidad manda, y por cierto, ahora escuchamos a Fernando y a Marion Le Pen, que también... ¿Viene Marion? No, vamos, viene a Plató, ahora la vamos a entrevistar en exclusiva, primera entrevista en un medio de comunicación en España, porque como nadie se atreve a entrevistarla, no es verdad, es una declaración en una televisión gala, diciendo que en barrios franceses están al borde de la guerra por la inmigración masiva. Ojo, la palabra al borde de la guerra. Publicidad, menos de 2 minutos, minuto 40 y regresamos. Bueno,
yo creo que este año 2016 ha sido el año de la consolidación del gato al agua. Y a mí me parece que para todos los que tenemos unos principios y unos valores, este es un programa que tiene, yo creo, muchísimo interés. Bueno, y como saben, este programa de principios y valores que tiene muchísimo interés, estamos recuperando desde comienzos de esta semana una vieja costumbre que no es otra que amenizar la tertulia y a nuestros tertulianos con un vino y compartirlo con todos ustedes. El que tenemos esta noche en nuestra mesa es del año 2014, de Bodegas Nexus, en la denominación de origen de Ribera del Duero. En barrica ha estado 9 meses, en una barrica de roble francés. Procede de la variedad tinta fina, es un tempranillo 100%. Es un vino con 4 características que se las resumo someramente. Es de corte moderno, fresco, que pretende destacar la fruta procedente de la variedad de la uva. Procedente de viñedos de la propiedad con una edad media de entre 9 y 10 años, situados en Pesquera de Duero, en Valladolid, a 700, casi 800 metros de altitud. En definitiva, es un vino versátil, elaborado para todo tipo de consumo, con una maceración en frío, potencian su fase aromática y su paso por barrica consigue un vino balsámico con una tanicidad muy redondeada para eliminar, ya saben, el amargor habitual que deja la uva. Así que si les parece, brindamos con todos y cada uno de nuestros tertulianos, aunque ya les confieso que han ido bebiendo, así que brindamos y les felicitamos desde luego la Navidad, que ya han visto aquí que tenemos el misterio, el nacimiento, el árbol de Navidad, como no puede ser de otra manera, el gato. Ay, yo siempre me olvido de beber, con aquello de la profesionalidad me puede, Paz, pero bueno. Señores, vamos a escuchar, como les decía, lo prometido es deuda. Marion Le Pen, que aseguraba o vaticinaba o describía la situación de auténtica guerra que ya se está produciendo en barrios de Francia. Ya no es la ley de Francia la que se aplica, no es la ley de la República. Estamos presenciando el establecimiento de minicalifatos donde es la ley islámica, la Sharia, la que se aplica todos los días. Fernando, ¿qué te parece? Bueno, lo que ha dicho es una guerra, situación de guerra. Es una obviedad, es una gran verdad y como hemos dicho antes, pues esto lleva sucediendo mucho tiempo, ¿no? Lo que pasa es que los medios han intentado ocultarlo hasta que está siendo ya imposible, ¿no? Efectivamente, lo que ha pasado, estas cosas suceden porque hay una defección del Estado y porque hay unas fallas evidentes en el régimen, en el sistema. Decía Román antes, se refería a esto y efectivamente el fallo del modelo, ¿no? Las fallas del modelo, el error del modelo. Bueno, es que la izquierda ha abandonado al proletariado nacional. Es así, es decir, el Frente Nacional se ha impuesto en los lugares en los que antes originariamente ganaba el Partido Comunista y ahora mismo con mucho el primer partido en esas zonas. ¿Por qué? ¿Y por qué ha sido así? Porque la izquierda tiene un proyecto que es distinto. La izquierda actual, la izquierda 68ista, ha mutado a la vieja izquierda revolucionaria que se apoyaba para sus proyectos en el proletariado. Y ahora la palanca de cambio, la palanca que tienen que utilizar para conseguir sus finalidades, que son globalizadoras, aunque muchas veces, curiosamente, se disfrazan de lo contrario, son los emigrantes. Y no les ha importado absolutamente nada abandonar al proletariado nacional, abandonar al precariado nacional. No les ha importado absolutamente nada con tal de utilizar esa palanca revolucionaria que estiman ellos que ahora es la emigración. De hecho, en la inmensa mayor parte, esa gente es la que vota a Hollande y son los últimos que están apoyando, junto a algunos núcleos de funcionarios, los últimos que están apoyando a un partido socialista que está absolutamente en las últimas. En segundo lugar, el Frente Nacional, vamos a ver, el Frente Nacional no es el Frente Nacional de hace 10 años, 15 años, 20 años. No es el Frente Nacional racista de Jean-Marie Le Pen, es una cosa distinta. No es lo del padre. La hija ha aparecido rodeada y en algunos pósters incluso con gente, como diríamos púdicamente ahora y rindiendo tributo a la corrección política, de color. Ha aparecido con caribeños en los pósters electorales, por ejemplo. No es el mensaje etnicista del padre. El Frente Nacional está compuesto de gente procedente del actual, de gente procedente de muchas partes y de muchas sensibilidades políticas, como se dice actualmente. Su objetivo fundamentalmente son medidas sociales que el sistema ha abandonado de cara a los franceses y de cara a la población local, y defensa de la propia identidad. Pero digo más, es que las cosas que está diciendo el Frente Nacional eran las cosas normales de la política europea hace 20 años. Es la defensa del sentido común y la defensa del ciudadano medio y normal de hace 20 años. Es ahora algunos los que han adoptado determinados dogmatismos ideológicos los que se han movido y los que están proponiendo otras cosas que, por cierto, son absolutamente lesivas para Europa. Pero no es que el Frente Nacional esté defendiendo ninguna cuestión
civilización de los años 30 ni nada parecido. Ese no es el mensaje y eso no es lo que se está diciendo. Y por otro lado, parece evidente que cuando el Estado no te defiende, tú te tienes que defender. Yo desde luego no pienso dejarme atropellar por nadie, por más que lo diga la ley. Es decir, si la ley no te defiende, tú te tienes que defender. Y estamos aquí viendo cómo en Francia y como en muchos lugares de Europa, la ley no está defendiendo a la gente. La gente, las personas, tienen derecho a defenderse y no van a dejarse asaltar, violar, atropellar o, en fin, sufrir la delincuencia organizada de toda esta gente sencillamente porque la ley dice no sé qué. No, la ley tiene que defender a todos. Y si no me defiende a mí, evidentemente yo me defenderé. Me parece muy duro lo que estás diciendo, me parece totalmente fuera del sistema. O sea, que tú estés diciendo ahora mismo que viva el Far West. O sea, que si a mí no me defiende el sheriff... No, el Far West es lo que hay ahora, Luis. Si a mí no, el Far West es lo que hay ahora. Yo te he escuchado y si quieres nos intercambiamos, no hay problema. Pero, o sea, resulta que tú lo que estás diciendo es que si las leyes no me protegen, yo me protejo. Sí. Eso es durísimo. Por supuesto. Y eso que tú estás diciendo... Lo que es duro es que la ley no te defienda, Luis. Y eso que estás diciendo... No, pero yo me voy a ofender. Bueno, o sea, cuando te pegan una paliza... Yo estoy dentro de la ley, yo defiendo que se aplique la ley y exijo que se aplique la ley. O sea, porque nosotros tenemos cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado que tienen que actuar, pero tienen que actuar, repito, tienen que actuar en todas las ciudades, hay guetos en todas. Unos serán étnicos, otros serán religiosos y otros serán de personas también que a lo mejor están metidas en la droga o incluso ha pasado con muchos sitios donde se han concentrado gitanos, donde hoy están rumanos, etcétera, etcétera. Falta de integración en las ciudades y donde se han formado guetos porque ha habido poca sensibilidad para que eso se resolviera políticamente hablando. Pero repito, si cada uno puede defender lo que quiera, tú puedes defender evidentemente lo que tú quieras, pero lo que tú estás defendiendo en este momento es extrema derecha. Estupendo. Bueno, totalmente. Lo digas bien. Y lo pongas como lo pongas. No, si y yo por no quiero poner nada, Luis. Por eso en Francia lo puedes calificar o lo puedes etiquetar derecha. Como quieras. Estás diciendo, nos organizamos y nos defendemos, ya sea combates, ya sea con lo que sea. Pero ¿sabes además el problema? Que es que Luis, mucha de esa gente que actúa como Luis, tú dices, lo que hace no es defenderse. Lo que hace también a veces es pegarle con el bate a otro que es distinto en la cabeza. Luis, por tanto, yo estaré siempre en contra de que vea imágenes como las que estoy viendo. Y estaré en contra de que eso no se actúe y de que se permita que eso esté sucediendo. Mira, aquí en España, en la cárcel de Topas, había un módulo y donde había preguntas parlamentarias permanentemente que se le había ido dejando a los islamistas que se fueran quedando con ese módulo y que fuesen haciendo lo que querían. Eso no se puede permitir en un país como el nuestro. Pero de ahí pasar al otro extremo... El planteamiento es que, es que no es así, es que exagerado es lo que has dicho tú. Es que sí. A ver, has interpretado... Si no me defienden... Luis, dejamos contestar a Fernando. Que la gente se defienda. Hay un planteamiento... Sí, hay un planteamiento previo, y es que el Estado ha renunciado, no estamos hablando de casos ocasionales, no, es que el Estado ha abdicado, ha jurado de su deber de defender... Esa es tu opinión, no la mía. Bueno, bien, esto es lo que estoy defendiendo yo. El Estado y está pasando hace muchos años en muchos lugares de Europa y concretamente de Francia, no entra la policía, no entran ni los servicios sanitarios, no entra la fuerza de seguridad, no rige el Estado de Derecho. Y tú estás defendiendo que eso siga así. Cuando tú abandonas a la gente que vive allí, estás haciendo eso. Sí, en el nombre de la ley, pero en el nombre de la ley se está violando la ley, Luis, se está violando la ley. Estoy defendiendo y estoy exigiendo que se actúe para evitar que eso se pueda producir. Por ponerte un ejemplo, cuando se produjo lo de la violación masiva de en la estación esta, me parece que fue en Colonia, Alemania. Cuando se produjo esas violaciones masivas, evidentemente, no solamente fui crítico, sino lo siguiente, porque eso no se puede permitir en un país europeo absolutamente de ninguna manera. Pero en la Plaza Tahrir, que por ejemplo, cuando estaban los islamistas, que yo creo que tampoco soy sospechoso de que yo defienda el islamismo, sino todo lo contrario, ¿vale? Pero cuando estaban los islamistas no había violaciones en la Plaza Tahrir. En el momento en el que empieza precisamente la primavera verde y empiezan entonces a entrar otra serie de personas, tal cual, empiezan a haber violaciones permanentemente, como sucede en la India y tal, algo que hay que erradicar de cualquier sociedad. Y algo que tenemos que combatir porque está dentro de los derechos humanos de la humanidad. Pero una cosa es combatir todo eso, que son barbaries, y que no puedes permitir bajo ningún concepto que entren en Europa, y que hay que exigir a las autoridades que realmente te defiendan. Pero si ya están a aquí, entender Luis, ya están ocurriendo. Han abdicado, y entonces han renunciado, y ahora entonces nos organizamos y nos defendemos. Claro, según tú, la persona entonces que a la que están violando no se tiene que defender. No se tiene que defender, tiene que decir, tiene que llamar a la policía. Es que tú no has dicho eso. ¿Cómo que no? Hombre, si a una persona existe la legítima defensa y
existe tal, claro que sí. Y si yo veo que una persona... Y si yo veo que una persona la van a violar y estoy delante, aunque sean 20, me meto en medio. Venga, vamos a abrir el debate. Pero eso no es lo que has dicho. ¿Cómo que no? Absolutamente. Absolutamente. La defensa ante la defección del Estado. Por supuesto. Si el Estado renuncia... Si no nos defienden, nos defendemos. Eso es. Si no nos defienden, nos defendemos. Hayan salido imágenes de chicos organizándose. Más opiniones. Venga, Cristina, ha quedado clara la opinión de Fernando y la de Luis. Venga, Cristina. Yo es muy breve. O sea, yo estoy un poco harta de que al final los partidos socialdemócratas que defienden la corrección política que en gran medida nos ha llevado a esta situación reduzcan el debate a ser de extrema derecha o ser de izquierdas. No de extrema izquierda, de extrema derecha o de izquierdas. O de centro, que para el caso es lo mismo. ¿Qué partido un segundo, por favor. Vosotros decís que sois socialdemócratas, por ejemplo, ¿no? O sea, vosotros sois socialdemócratas. O sea, ¿Ciudadanos se define como socialdemócrata? En vuestra página web vosotros sois socialdemócratas. ¿Tú sabes que eso estaba escrito en la era de los tiempos? ¿Cuál es la era de los tiempos? ¿Del año pasado? No, perdona. Bueno, busco la impresión de pantalla del 2015. Pero bueno, dime tú qué sois, Luis, dime tú qué sois. Sois socialdemócratas y no pasa nada. Por eso, perdona, por eso en este momento en los partidos liberales europeos el vicepresidente de Europa es de Ciudadanos. Bueno, que Luis Garicano ahora mismo esté practicando políticas liberales, es una persona referente en un partido. Vamos a la materia de... No estamos en un debate de izquierdas o de extrema derecha. Estamos en un debate de aquellos que atacan un sistema de libertades conseguido con mucho esfuerzo y desde hace muchísimo tiempo, y aquellos que no vamos a permitir que nadie venga a hurtárnoslo. Y es así de simple. Y decir que Le Pen o el Frente Nacional es extrema derecha cuando practica una política proteccionista, la misma política proteccionista que practican los partidos socialdemócratas en toda Europa, es maniqueo. Más allá, ¿eh? Es que es más tú estás relacionando la ideología socialdemócrata o liberal o cualquier otra con este tipo de situaciones. No, perdona, eso es delincuencia. Eso es no garantizar la seguridad. Pero tú has dicho que eso es de extrema derecha, Luis. Y el que está subsidiando... que es extrema derecha, el planteamiento que tú has hecho, y porque estás representando a Le Pen, de organizarnos y salir a defendernos. Y tú mismo lo has dicho, no lo voy a permitir. Le Pen no ha dicho eso. Tú no eres policía. No, yo no soy policía. Yo soy una ciudadana libre. Puedes denunciar, puedes ir, si te vota la gente, meterte en un sitio donde puedas defender y puedo votar a Le Pen, y puedo votar a Le Pen sin que nadie... no estás autorizada por nadie para salir a la calle, ¿me entiendes? No, pero estoy harta de la estigmatización. La estigmatización es otro tipo de ataque. Hay una cosa que y que te digan que eres de extrema derecha por votar a Le Pen... No, es que, Cristina, hay un fenómeno muy curioso, que es que la relatividad de la posición de la etiqueta política ha migrado. Hoy las políticas liberales están a la derecha del Partido Popular. Y eso es un problema muy claro. Es decir, cuando la derecha asume la socialdemocracia como modelo propio, pues obviamente todo lo que sea derecha normal le parece extrema derecha. Y es más, hay políticas de extrema izquierda que son absolutamente de extrema derecha. Lo que pasa es que como ha migrado todo y hay un batiburrillo ideológico muy complicado, aquí o se es progre o se es de extrema derecha. Y no pasa nada. O se es de centro. No, es que los de centro ya están a la derecha. ¿Dónde está el centro? Si todos son de porque centro. El centro si es que sociológico todos centro, Luis. Y el centro... todos somos de centro, no. El problema es eso. El centro ideológicamente... El dialogar y el construir... Por favor, no hablemos a la vez. Venga, concluye, Román, venga. Y entonces, el problema que hay en Francia es el siguiente. La izquierda piensa, como el feminismo militante en Estados Unidos, que el voto de la mujer tenía que ser de Hillary. ¿Por qué? Porque es mujer. Un absurdo intelectual y político total, pero hasta el editorialista del New York Times parece que no lo sabía. Y casi todos los políticos españoles tampoco. La izquierda considera que los trabajadores son un voto cautivo, y en Francia lo ha demostrado. Primero tengo el voto cautivo de los trabajadores y luego, para seguir creciendo, me dedico a hacer políticas raras con los otros colectivos. Resultado de los trabajadores hartos del abandono se han ido a votar a Le Pen, que es o extrema derecha o derecha, pero es lo contrario de lo que teóricamente él desprotegía. El Estado, y por eso pagamos impuestos, es el que tiene que garantizar obviamente el cumplimiento de las leyes y la seguridad de los ciudadanos. El problema no es de los ciudadanos que se organizan, el problema es del Estado que no te defiende. Claro. Ese es el problema. Entonces, a mí me parece aberrante que la gente se tenga que organizar en bandas, grupos y salir a las calles a patrullar porque por la noche hay desmanes en los barrios hechos por inmigrantes, por macarras, por lo que sea.
No hace falta ni que sean ni musulmanes, ni negros, ni gitanos, no. Porque la policía está para, ya que sabemos que hay esos incidentes, estar, no estar. Entonces, la culpa de que los ciudadanos se organicen no la tienen los ciudadanos. ¿Hay barrios en Madrid que a los que tú no puedes pasar por la noche? ¿Los tienes? ¿Sí o no? En algunos sí. Claro que los hay. Pues claro, ¿Y desde cuántos años hace que muchos, los hay? pero eso es un problema del Estado. Y la policía no entra del todo ahí. Pero perdona, y desmontar eso. Pero desde hace muchos años. La policía como es un problema, pero no solo los barrios. Es que es un problema que haya ayuntamientos donde no se ponga la bandera de España. Que eso se corrija. Es un problema que no vale solo esto. Y no solo es esto. Es decir, es que hay un montón de instituciones oficiales donde no se cumple la ley. Y el Estado mira para el otro lado. Es decir, hay un montón de ayuntamientos en Cataluña donde no se pone la bandera española. Y la vicepresidenta del gobierno, que luego hablaremos de Cataluña, en lugar de ir a poner banderas, va a dialogar. El cumplimiento de la ley es para todos. Absolutamente. Y el Estado o se carga de la seguridad o tiene un problema. Porque el problema de que aparezcan estas organizaciones es de los políticos y del Estado, que no dan una respuesta eficaz y legal a las necesidades de los ciudadanos. Venga, Julio, últimas opiniones. Matizaciones breves. Yo creo que lo que ha llevado a esta situación no es la corrección política, son las malas políticas. Las malas políticas aquí y las malas políticas allí, al final, en este tipo de situaciones. Por otro lado, creo que tiene que quedar consciente que un Estado sobrevive porque tiene una especie de contrato social con los ciudadanos y deciden los ciudadanos renunciar al ejercicio de la violencia y la puede ejercer de forma legítima ese Estado. Y entonces es cuando dejamos de pegarnos todos con los palos en la cabeza y es el Estado cuando puede dedicarse a tener que pegarlo por nosotros. ¿Cuál es el problema que estamos teniendo en Francia o estamos teniendo en otras ciudades europeas? Una no aplicación de la legislación como corresponde y en un momento dado la policía está limitada en muchas ocasiones por el propio Estado a la hora de tener que entrar. Por los políticos, que empiezan a decir, es que tenemos que hacer unas leyes flexibles para que entiendan y se integren. Oigan, primero impongan la ley. Lo que no podemos hacer es permitir que asumamos esta ideología de frontera, de este es mi trozo y yo voy a sacar aquí las pistolas y me voy a poner a pegar tiros. Lo que hay que exigirle a los partidos políticos, a todos, es que vuelvan a hacer cumplir la legislación, porque es un pacto al que hemos llegado con ellos. La Constitución, las instituciones, la legalidad vigente y que tiene que cumplirla. Eso es lo que hay que exigirle. Me da igual, al final, a quien termine votando uno, allá su conciencia y allá la etiqueta que le tengan que poner. Pero el tema es que lo que se le tiene que demandar por parte de los partidos políticos y por parte de los ciudadanos que votan esos partidos políticos es que se cumpla la legalidad y que la policía y las fuerzas de seguridad entren a defender a los ciudadanos y no permitan esta impunidad. Claro. Brevemente. Pues, muy de acuerdo en muchas cosas, pero quisiera remarcar el hecho de que efectivamente el Estado tiene el monopolio de la violencia porque nosotros se lo damos. ¿No? El Estado no es anterior a las personas, sino que nosotros renunciamos a ejercer nuestro derecho legítimo a la defensa y se lo entregamos al Estado. Si el Estado hace una dejación de sus funciones, nosotros no por eso vamos a dejarnos, yo por lo menos no, vamos a dejarnos atropellar. Luis ha querido satirizar una posición que revela el desprecio de la clase política por los ciudadanos que más sufren, que son los que luego votan a Le Pen. Es decir, que generáis el fenómeno que luego condenáis. Buscando el caldo de cultivo de las personas pobrecitas sin problemas. Porque vosotros no les defendéis. Si tú te acuerdas, y les vais a defender personas que ni siquiera tenéis sus problemas. Si puedo seguir. Claro que si tú te acuerdas, Luis, la policía belga no detuvo a ciertos terroristas porque era de noche. Y de noche no se puede detener terroristas, no vaya a ser que les interrumpan el sueño, porque los derechos humanos de los terroristas son muy importantes. Si tú te acuerdas también, acabamos de decir, y esto sucede en toda Europa, que la policía no puede entrar en guetos. Y las personas que viven allí, y las personas que sufren eso, ¿qué solución le das? Es que yo no he dicho en ningún momento que sigan siendo atropellados y si no les gusta que voten cada 4 años. Esa es la solución que les dais. Esa es la realidad, Luis. Los abandonáis y por eso aparece el Frente Nacional. Tema, yo creo, suficientemente debatido. Hemos estado un buen rato hablando de esta situación. Yo creo que muy grave, probablemente seamos de los pocos medios de comunicación que aborden en libertad y sobre todo sin tapujos este tema para que cada uno exprese lo que quiera. Antes de... No son bienvenidos, al tratarse de barrios considerados por inmigrantes musulmanes como su territorio, y en el que los blancos solo entran bajo su responsabilidad.
Los franceses las llaman zonas urbanas sensibles, zonas a las que no ir, zonas en las que la policía o no entra o no logra hacer cumplir la ley, pequeños califatos dentro de la propia Francia. Esto es así porque hay zonas enteras del país que están en manos de traficantes de drogas, bandas e imanes. Este es el informe que sostiene que 1 de cada 5 franceses ha sido víctima de insultos racistas o algo más grave. Algunos casos incluso han llegado a juicio. Algunos de los que lanzan ataques contra los blancos lo hacen en nombre del Islam, es decir, ni siquiera hablan árabe, pero sí usan el Islam como bandera. Esto es una realidad para este joven francés llamado Max, atacado más de una vez por inmigrantes y con un moratón en el ojo tras su último encontronazo. Max tiene acento americano por haber vivido en Estados Unidos, pero es francés y milita en Generación Identitaria, un movimiento en defensa de la cultura francesa y de su identidad blanca. Estas imágenes muestran a militantes de Generación Identitaria en labores de patrulla de vigilancia. Al ignorar la problemática de los ataques de inmigrantes contra blancos, el establishment francés y los medios lo único que hacen... El multiculturalismo no es que vengan 3 señores a trabajar, cuidado, es que se erija una sociedad paralela a la sociedad de acogida, que funciona con sus propias normas, que como digo, en muchos casos son contrarias a las normas de esa sociedad de acogida. Naturalmente en esto hay muchos intereses y se ha dicho públicamente. La emigración absolutamente desbocada, la emigración de los desplazados procedentes del Próximo Oriente y del norte de África, está teledirigida y persigue unas finalidades determinadas. Fundamentalmente 2, una finalidad que es la de terminar con la identidad, y es una finalidad querida y buscada, denunciada por el presidente de Hungría, por Viktor Orbán, y aceptada por la persona que fue acusada de promover esa inmigración, que fue el señor George Soros, aceptada a título de gloria por él. Por tanto, no estamos hablando de ninguna extraña conspiración, porque ya me veo venir a mis clásicos. Estamos hablando de cosas de las que se está hablando de forma absolutamente abierta. Abierta, cuidado, en determinadas instancias, porque los medios de comunicación, en absoluta connivencia con quienes impulsan esas políticas y en absoluta connivencia con las instancias políticas de la Unión Europea, los medios de comunicación han impuesto el silencio. Hace unas fechas, no muchas... Es que cada vez más franceses se fijen en grupos como ellos en busca de protección. Pero mirar para otro lado no es el único problema, sino la promoción del Islam más radical por parte de la izquierda, y por una buena razón. Los musulmanes se han convertido en un importante caladero de votos de la izquierda, con un 90% que votó por el socialista Hollande en las pasadas elecciones. Bueno, y además, también lo que les contaba, hay una asociación, un grupo de mujeres que se llama la Brigada de las Madres, que, digamos, de alguna busca restaurar el orden social, que se respeten los principios de la República en estas zonas, con estas imágenes que no son inventadas, que están ocurriendo, pues dicen que efectivamente que en estas zonas las mujeres que están perdiendo sus derechos porque desde los hombres musulmanes se los están, digamos, directamente robando. Bueno, enseguida escucharemos a Marion Le Pen, que ha denunciado también estas situaciones, y veremos qué es lo que puede hacer el Frente Nacional. Pero, no sé, pese a que es Francia, las imágenes, desde luego, Fernando, no sé qué te parecen, pero es nuestro país vecino, pero esto, vamos, es francamente alarmante. Bueno, esto ya sucediendo hace mucho tiempo. Esto no es de ahora. Hay zonas en las grandes... Si le parece y nos lo permiten, vamos a empezar con Francia, con lo que está ocurriendo en nuestro país vecino, porque desde luego las imágenes que les hemos mostrado, un pequeño extracto en la introducción del programa, son francamente preocupantes. Fíjense que la cadena CBN ha relatado recientemente una realidad que se está viviendo en algunas zonas del país galo, conocidas como no-go zones, ¿no?, que son precisamente zonas de no paso. En ellas relatan los reporteros, los periodistas, imágenes como las que ven: ataques de inmigrantes musulmanes contra los nativos franceses. Una realidad ante la que ahora analizaremos también la respuesta del Ejecutivo de François Hollande, que desde luego parece indiferente. De ahí que probablemente la segunda vuelta de las elecciones francesas sea entre los republicanos, el partido de la derecha, y el Frente Nacional, y la izquierda no tenga nada y no pinte nada en la recta final de los comicios, entre otros motivos por las imágenes que van a ver. Franceses de raza blanca siendo golpeados por bandas de inmigrantes musulmanes. La violencia puede tener lugar en cualquier parte y pasarle a cualquiera, y por muchos motivos, pero en algunas partes de Francia ser blanco se ha convertido en algo especialmente peligroso. Hay partes de Francia en las que los nativos franceses... Ciudades francesas en donde se han creado unos guetos en los que la policía no entra, y por supuesto los franceses blancos, los franceses europeos, tampoco.
donde se ha impuesto la Sharia y donde bueno, el modo de vida que han implantado es un modo de vida islámico que está en manos de una serie de personas que constituyen grupos mafiosos y que se encargan pues, de todo lo que sucede allí en el plano social, político, cultural y que están absolutamente al margen del país, ¿no? No es una disfunción del sistema, es una consecuencia del sistema. Es la consecuencia de la sociedad multicultural que se ha impuesto desde las instancias de la Unión Europea. Es la consecuencia de un proyecto deseado, querido. Es la consecuencia de lo que se ha venido proyectando desde hace décadas y que en los últimos años ha sufrido un impulso particularmente fuerte. Es la consecuencia de que se está a favor y que se está impulsando la construcción de la sociedad multicultural. ¿Y qué es lo multicultural? Porque hay gente que no entiende bien qué es lo multicultural. Lo multicultural es el crecimiento de sociedades en un mismo territorio que la sociedad de acogida, el crecimiento de sociedades con valores distintos, diferentes, contrapuestos, en muchos casos contrarios, como es el caso del Islam en Europa. Eso es